Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la segunda parte del tema 14, en la que vamos a estudiar brevemente las enfermedades autoinmunes más comunes. Comenzamos con esta tabla que muestra 5 de las enfermedades autoinmunes más comunes, más frecuentes, causadas por inmunoglobulinas IgG, que son capaces de atravesar la placenta, pueden ser transferidas a través de la placenta al feto. Estas 5 enfermedades que están aquí son la miastenia gravis o grave, que está causada por un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina y que causa una debilidad muscular. ¿De acuerdo? Esto es lo que son los síntomas, debilidad muscular. Luego veremos cómo funciona esto. La enfermedad de Graves, que no tiene que ser confundida con la anterior, que es miastenia gravis. La miastenia es del músculo, miastenia es debilidad. Graves es la enfermedad del señor Graves, que fue quien la descubrió. Esta está causada por un anticuerpo que va contra el receptor de las hormonas estimulantes del tiroides y produce hipertiroidismo. Luego veremos mejor cómo funciona. La púrpura trombocitopénica es un anticuerpo contra las plaquetas que son destruidas por el complemento o fagocitadas y que obviamente afecta a la coagulación de la sangre, por lo cual vamos a tener hemorragias o cardenales fácilmente. Después tenemos también el lupus neonatal, que en este caso es un lupus eritematoso sistémico transferido de la madre al niño, porque la madre es la que tiene la enfermedad autoinmune. Este lupus normalmente está causado por anticuerpos que se llaman anti-Ro o anti-La, que son anticuerpos contra componentes del núcleo de las células, en particular el nucleosoma. Luego también veremos cómo funciona esto. Y a veces estos anticuerpos pueden afectar hasta la transmisión nerviosa del corazón y generar el bloqueo del corazón congénito, que bueno, no es que se bloquee del todo, sino simplemente que el corazón va a latir más despacio y tenemos una bradicardia, creo que se llama, es decir, el corazón late más despacio. Bradicardia, sí, aquí está. Y luego también tenemos el pénfigo vulgar. Este pénfigo vulgar está causado por anticuerpos contra una proteína de la piel y se generan ampollas, blisterines, ampollas y rash, es este enrojecimiento de la piel que a veces pues, puede venir por un roce, por una pequeña inflamación de la piel. Entonces estas enfermedades son causadas por anticuerpos IgG contra proteínas de las células, en la membrana de las células o en la matriz extracelular. En este conjunto de enfermedades autoinmunes que están mediadas por anticuerpos son de particular importancia las que son generadas por anticuerpos contra receptores celulares. No solamente contra la matriz, sino en particular contra receptores celulares. Ya hemos visto dos en la diapositiva anterior, la enfermedad de Graves y la miastenia gravis, pero hay otras que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la diabetes insulino resistente, que está causada por un anticuerpo que es un antagonista del receptor de insulina. Un antagonista quiere decir que va a bloquear la acción de este receptor y por tanto cuando haya insulina en la sangre, este receptor no la va a poder captar. Si no puede captar la insulina, pues obviamente las células no van a responder a la hormona y no van a poder incorporar la glucosa del exterior. Con lo cual lo que tenemos es una hiperglucemia en la sangre y una cetoacidosis metabólica que evidentemente está asociada, son los mismos síntomas asociados a la diabetes. Sería una especie de diabetes autoinmune, aunque no evidentemente causada por la destrucción de las células beta del páncreas, sino en este caso por un antagonismo de la función del receptor de la insulina. Pero igualmente podemos tener una enfermedad autoinmune que me va a generar hipoglucemia porque se me genera un anticuerpo contra el receptor de la insulina, que en este caso es un agonista del receptor, es decir, lo va a estimular, va a actuar el anticuerpo como si fuera la propia insulina. Eso quiere decir que las células van a estar incorporando glucosa desde el exterior todo el rato y vamos a tener hipoglicemia en la sangre y por supuesto todas las células que tengan el receptor de insulina van a ser blanco de este anticuerpo, de cualquiera de los dos. También podemos tener una urticaria crónica. Resulta que tenemos anticuerpos que son agonistas del receptor de la IgE. O bien está unida la IgE ya al receptor, o bien es el propio receptor de la IgE el que es el blanco de este anticuerpo. Obviamente eso va a desgranular a los mastocitos, se va a producir una desgranulación de mastocitos, de eosinófilos, y vamos a tener picores, enrojecimiento de la piel, pues bastante pronunciado, y el blanco de esta enfermedad autoinmune son los mastocitos principalmente, que son los que más receptores IgE
contienen, aunque cualquier célula que tenga esos receptores IgE, por ejemplo los eosinófilos, también podrían ser blanco de estos anticuerpos que causan esta enfermedad de la urticaria crónica. Uno de los problemas de estas enfermedades causadas por anticuerpos contra antígenos propios es que pueden ser amplificadas estas enfermedades por los propios anticuerpos que generan. Inicialmente podemos tener un evento que desencadena la enfermedad, como un daño tisular que libera al exterior antígenos que normalmente están en el interior de las células. Puede haber algún linfocito B que normalmente en la médula ósea no ha detectado nunca un antígeno que está en el interior de las células, porque normalmente el desarrollo de las células B pues no presenta estos antígenos a los linfocitos que están en desarrollo. Bueno, ese linfocito B ahora podría ser activado por una célula T, es decir, incorporar este antígeno mediante su receptor, procesarlo, presentarlo en forma de péptidos, en un MHC de tipo 2, y alguna célula T podría detectar este péptido y colaborar con la célula B para activarla completamente y generar anticuerpos y además cambiar el isotipo del anticuerpo, etc. Bueno, estos anticuerpos pueden ahora ir al sitio del daño tisular si todavía no se ha curado, este daño está todavía persistiendo, y pueden atacar a las células y pueden generar más daño tisular y liberar más cantidad de antígeno al exterior. Con lo cual lo que vamos a tener va a ser una persistente presencia de este antígeno y las células B van a seguir siendo estimuladas y van a seguir produciendo obviamente anticuerpos en una reacción que teóricamente sería una lucha contra una infección, pero una infección que nunca desaparece porque el tejido siempre estaría proporcionando antígenos. Con lo cual estas respuestas autoinmunes pues son bastante perniciosas porque obviamente pueden mantenerse en el tiempo generando daño que además automantiene la enfermedad, automantiene la generación de los anticuerpos que la causan. Dos enfermedades autoinmunes importantes son la anemia hemolítica autoinmunitaria, que está indicada en esta figura, y también la púrpura trombocitopénica, que está causada por anticuerpos que atacan a las plaquetas. La anemia hemolítica está causada por anticuerpos que atacan a los eritrocitos o se unen a la membrana de los eritrocitos. Cuando esto sucede, estos anticuerpos opsonizan los eritrocitos y permiten la fagocitosis por macrófagos, por ejemplo en el hígado o en el bazo, y obviamente esa fagocitosis conduce a la anemia. También se puede activar el complemento y como los eritrocitos carecen de núcleo, no tienen expresión génica, son susceptibles a esta activación del complemento, a la lisis celular, a la hemolisis y por tanto a la generación de anemia. Lo mismo sucedería con la púrpura trombocitopénica, en este caso serían las plaquetas las lisadas y tendríamos problemas en la coagulación como ya hemos mencionado. A pesar de que los anticuerpos no suelen activar el complemento en las células con núcleo, también es posible que haya enfermedades autoinmunes que hayan sido generadas por anticuerpos que atacan a las células con núcleo. Entonces, estas tienen proteínas, como vimos en el tema 2, creo, del complemento, que protegen de la acción del complemento, es decir, protegen a las propias células del organismo de la actividad del complemento. Con lo cual, de esta manera, no se puede activar el complemento a la misma extensión que se activaría cuando los anticuerpos van dirigidos contra los eritrocitos. Sin embargo, en algunos casos, las células que tienen estos anticuerpos, aunque el complemento no es activado, las células suelen ser opsonizadas por los anticuerpos y pueden ser fagocitadas. Por ejemplo, si tenemos anticuerpos contra los neutrófilos, estos neutrófilos pueden ser fagocitados. Y bueno, tenemos aquí la historia del fagocito fagocitado, es parecido a la del cazador cazado. En este caso se produciría neutropenia, es decir, una deficiencia de neutrófilos, y esta deficiencia de neutrófilos es bastante problemática para controlar las infecciones por bacterias piogénicas, que son las que causan pus y que suelen ser extracelulares. Aunque las células con núcleo van a evitar la activación del complemento, si esta enfermedad autoinmune se produce, es decir, si se producen anticuerpos contra células que tienen núcleo, el complemento, no obstante, se podrá activar en cantidades sublíticas, es decir, no causará la lisis de la célula, pero sí que se activará en una cierta proporción. Esto generará los componentes inflamatorios del complemento, como por ejemplo el C5A, lo cual conducirá a una inflamación crónica, la cual podrá incluir la liberación de citocinas por células inmunes, la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos, y tendremos una inflamación crónica debida, en este caso, a la enfermedad autoinmune.
Además de todo esto, los anticuerpos que pueden ir contra las células con núcleo también pueden activar a las células NK a generar el mecanismo de la ADCC, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, de las siglas en inglés. Y esto querría decir que podría matar a las células que hubieran sido diana del autoanticuerpo contra ellas. Con lo cual, todas estas enfermedades por autoanticuerpos pues pueden generar diversos problemas, algunos de ellos bastante graves, porque efectivamente una anemia, si no es controlada, pues puede ser efectivamente una enfermedad grave. Las enfermedades autoinmunes generadas por anticuerpos más comunes son las que son generadas por anticuerpos contra receptores, contra proteínas de la membrana, pero algunas veces se producen también anticuerpos contra proteínas de la matriz extracelular. Estas son menos frecuentes, pero cuando suceden son bastante perjudiciales, son bastante graves. Por ejemplo, tenemos aquí el síndrome de Goodpasture. Este es un ejemplo de una enfermedad autoinmune de tipo 2, porque está generada por anticuerpos contra la matriz, en la que se generan anticuerpos contra la cadena alfa 3 del colágeno de la membrana basal. Es el colágeno de tipo 4 el que está afectado. Estos anticuerpos se unen a la membrana basal de los glomérulos renales, que lo tenemos aquí. Esto sería un marcaje por inmunofluorescencia de los anticuerpos del glomérulo renal. Este sería lo que sería la estructura del glomérulo renal, ¿de acuerdo? La cápsula de Bowman, que se llama, y los capilares de este glomérulo. Bueno, el anticuerpo se une a la membrana basal y va a producir la activación del complemento. Y esta activación del complemento evidentemente va a producir pues una respuesta inflamatoria, va a atraer una serie de células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, etcétera, que van a ser activados por los receptores Fc que tienen, puesto que los anticuerpos van a estar unidos a este colágeno alfa 3 y la región Fc va a estar disponible para que sea detectada por los neutrófilos, basófilos, mastocitos que puede haber en el tejido. Estas células van a liberar quimiocinas que van a atraer a más neutrófilos, a esos glomérulos, lo que va a causar una grave lesión tisular en el riñón. Estos anticuerpos también pueden causar la activación local del complemento, por supuesto, lo que puede amplificar esta reacción inflamatoria y acabar con el riñón y, bueno, requerirse a veces en estas situaciones, si esto no se puede controlar, pues incluso un trasplante renal nuevo. Pero claro, ese trasplante renal tendrá que ser controlado antes para evitar que los autoanticuerpos vuelvan a dañar a este órgano trasplantado, porque obviamente poner otro riñón, si estos anticuerpos siguen estando allí, la enfermedad autoinmune no es controlada, pues no va a servir de nada, ¿no? De nuevo es un ejemplo de cómo esas enfermedades autoinmunes nos pueden generar una serie de síntomas de cierta gravedad que pueden poner en peligro la vida de los pacientes que las sufren. Volviendo a las enfermedades que están causadas por anticuerpos contra receptores de la superficie celular, aquí tenemos una que ya hemos mencionado antes, que es la enfermedad de Graves, que está causada por un anticuerpo contra el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Esta es una hormona que está secretada por la glándula pituitaria y que estimula los receptores del tiroides para que secreten hormonas tiroideas. Cuando hay pocas hormonas tiroideas, la hipófisis detecta esto, secreta esta hormona, el tiroides es estimulado y la hormona tiroidea, son estas bolitas verdes de aquí, representadas en la figura de esta manera, pues son producidas. Cuando hay mucha hormona tiroidea, esta hormona tiroidea actúa sobre la hipófisis y la hipófisis inhibe la síntesis de la hormona TSH. En ausencia de esta hormona TSH, estos receptores no son estimulados y el tiroides no produce hormonas tiroideas. Con lo cual, entre el tiroides y la hipófisis existe un diálogo mediado por la TSH y por las hormonas tiroideas que permiten mantener más o menos una homeostasis de las hormonas tiroideas. Es decir, estas hormonas van a estar siempre en una concentración más o menos, digamos, en un rango normal. ¿Qué sucede cuando se producen anticuerpos contra los receptores de la hormona estimulante del tiroides, la TSH? Estos receptores van a ser estimulados por el anticuerpo va a funcionar como un agonista de este receptor y el tiroides va a interpretar que la hipófisis está secretando TSH. El tiroides secretará hormonas tiroideas todo el tiempo. ¿Qué sucede? Estas hormonas tiroideas, que son producidas en exceso, van a inhibir
la síntesis de TSH por la hipófisis. Obviamente esta glándula no la va a sintetizar porque está recibiendo la señal de que hay una gran cantidad, de hecho, en exceso de hormona tiroidea. Pero como el anticuerpo sigue estimulando el receptor, el tiroides sigue siendo estimulado, por supuesto, a producir hormonas tiroideas, y lo que vamos a tener va a ser un hipertiroidismo. Así pues, la enfermedad de Graves es una enfermedad que causa hipertiroidismo porque se generan anticuerpos agonistas contra el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Otra enfermedad autoinmune causada por anticuerpos contra receptores es la miastenia gravis, que se llama así porque supone una debilidad muscular grave. La causa de esta enfermedad son anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Estos receptores son los que permiten recibir la señal de la acetilcolina liberada por las neuronas, y esto permite la contracción muscular. Esta sinapsis neuromuscular es por tanto fundamental para controlar los movimientos musculares voluntarios. El anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina, este de aquí, este anticuerpo lo que hace va a ser unirse a este receptor. Como resultado de esta unión, los receptores son internalizados, se produce una endocitosis de este receptor, son degradados, y entonces lo que sucede es que la célula muscular, esta es la célula muscular, no tiene suficientes receptores para detectar la acetilcolina que proviene del impulso neuronal. Es decir, aunque se produce suficiente acetilcolina, no hay capacidad de detectarla. El músculo, por tanto, no se contrae y tenemos un bajo tono muscular. Un síntoma bastante interesante e importante de esta miastenia gravis es que tenemos los párpados caídos, ¿no? Es decir, no se puede mantener incluso los ojos abiertos porque el párpado se cae debido a que no hay tono muscular suficiente para mantener este párpado levantado. Así que esta sería otra enfermedad autoinmune, la miastenia gravis, causada por anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina, lo que consigue su degradación e impide que la sinapsis neuromuscular funcione correctamente. Abordamos ahora otra enfermedad autoinmune que está causada no por anticuerpos contra la matriz extracelular o contra proteínas de la membrana, sino contra proteínas solubles, contra antígenos solubles, contra los cuales se generan autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos pueden formar con ellos inmunocomplejos. Los inmunocomplejos, recordemos, son los causantes de la enfermedad del suero, y van a activar el complemento, van a activar una respuesta inflamatoria y van a causar daño capilar, entre otros daños, pero bueno, el daño capilar es importante, por ejemplo, en el riñón. ¿Cómo sucede esta enfermedad autoinmune? Está aquí un poco indicado en la figura. Podría pasar que debido a daño tisular, a muerte tisular, se liberan los contenidos de los cromosomas, por ejemplo, del interior de la célula, pero hay particularmente un antígeno que sí que se sabe que es el que va a ser detectado por células B, que es el nucleosoma. Este nucleosoma está formado por ADN, está formado por varias histonas que están tanto en la parte interior del nucleosoma como alrededor de este nucleosoma, en la parte exterior. Podría ser que alguna célula B tuviera un receptor de esta célula B que detectara un epítopo de uno de los componentes del nucleosoma. Este nucleosoma sería captado por la célula B, internalizado, como siempre, y los componentes proteicos del nucleosoma podrían ser presentados como péptidos por el MHC de tipo 2. Si hay alguna célula T que es capaz de detectar a estos péptidos, podría enviar señales estimuladoras a la célula B que generará así anticuerpos contra el componente que ha detectado. En este caso se ha detectado la histona H1, va a generar anticuerpos contra ese componente, contra este epítopo, y además la célula T va a ayudar a que esos anticuerpos sean normalmente de isotipo correcto e incluso haya maduración de afinidad. ¿Qué sucede cuando hay otra célula B que detecta otro epítopo del mismo nucleosoma? Claro, esto quiere decir que esta célula B va a ser activada, va a ser estimulada por este componente, por el mismo que aquí, pero a través de otro epítopo. Lo mismo, el nucleosoma será internalizado, los componentes proteicos serán procesados a péptidos y serán presentados en el MHC de tipo 2 a las células T. En este caso, este péptido puede ser de la misma proteína que era aquí, aunque esta célula no ha captado esta proteína. Es decir, el complejo no ha sido internalizado a través de la histona H1, como en este caso, ha sido internalizado a través del ADN, por ejemplo.
Pero como la histona H1 es parte proteica de este complejo, cuando el complejo es degradado también se van a generar péptidos, igual que en el caso anterior, que van a ser presentados a una célula T que va a ayudar a la célula B a generar anticuerpos, obviamente contra el epítopo que ha detectado la célula B, en este caso contra el ADN. Así pues, distintas células B pueden ser ayudadas por una sola célula T a generar anticuerpos contra todos aquellos epítopos que las células B puedan detectar dentro de este complejo del nucleosoma. Y lo anterior genera un fenómeno que se llama la extensión de epítopos, que es típico de este lupus eritematoso sistémico. Esta extensión de epítopos la tenemos aquí un poco mejor explicada. Tenemos aquí una célula B que detecta a la histona H1, como en el caso anterior, y que procesa los péptidos en el MHC de tipo 2. Esos péptidos son reconocidos por una célula TCD4 que envía citocinas y señales estimuladoras a la célula B, que va a producir obviamente los anticuerpos contra la histona H1. En este caso tenemos otra célula B, como en el caso anterior, que detecta un epítopo del ADN y de nuevo va a presentar péptidos de esta histona, aunque no ha detectado la histona, los va a presentar y la célula va a generar anticuerpos contra este epítopo del ADN. Puede haber otras células B que pueden detectar otros componentes, pero claro, si no presentan péptidos adecuados a la célula T, pues no van a recibir ayuda. Por ejemplo, si captan un ribosoma o captan una histona H2, por ejemplo, bueno, pues estos obviamente no van a recibir ayuda. Pero, ¿qué sucede con las células B? Las células B que captan por cualquier epítopo este nucleosoma van a presentar péptidos de todos los componentes proteicos de este nucleosoma en los MHC de tipo 2. Eso quiere decir que los MHC de tipo 2 de estas células B van a presentar una variedad de péptidos a distintas células T, que pueden ser específicas de distintas cosas. Por ejemplo, pueden ser específicas de un péptido para la histona H1. En este caso puede ser específico para la histona H2. O en este caso para la histona H3. O en este caso para una proteína ribosómica. Bueno, las células B que presentan péptidos detectados por las células T van a enviar también citocinas y van a enviar señales a las células T que van a estimular obviamente de nuevo a las células B a generar anticuerpos. Es decir, en este caso se generará un anticuerpo contra la histona H1. Pero estas células T estimuladas, cuando detecten otra célula B que les presente el mismo péptido, pues podrán también ayudar a estas células B a generar anticuerpos contra los epítopos que sea. Es decir, tenemos el fenómeno de que una célula T puede ayudar a varias células B a generar anticuerpos contra el antígeno propio y que una célula B puede estimular a varias células T que a su vez podrán entonces ayudar a otras células B a generar también anticuerpos, con lo cual un epítopo sirve para ayudar a la generación de anticuerpos contra otros epítopos, y esto es lo que se llama la extensión de epítopos. El fenómeno de la extensión de epítopos en el lupus va a permitir que se generen muchos anticuerpos diferentes contra cada uno de los epítopos prácticamente que están presentes en el complejo del nucleosoma, y estos anticuerpos se van a pegar por tanto a esos distintos epítopos y va a ser seguro que se van a generar inmunocomplejos. Es decir, tenemos todos los ingredientes necesarios para la generación de inmunocomplejos. Una cantidad de antígeno propio, que siempre va a haber una cantidad, digamos, en un nivel, porque siempre tenemos células muertas y siempre hay ADN, nucleosomas, etcétera, histonas, lo que sea, que provienen de la degradación celular. Y si tenemos anticuerpos contra distintos epítopos de estos complejos, pues se van a generar estos complejos macromoleculares, esos entramados macromoleculares, que son los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos se van a depositar en aquellas zonas donde la circulación sanguínea es más lenta, por ejemplo, en el glomérulo renal. Y ya sabemos que los inmunocomplejos van a poder activar el complemento, van a poder activar entonces una respuesta inflamatoria. Aquí lo que tenemos son fotografías ópticas o electrónicas en donde se ve cómo se han depositado los inmunocomplejos. Aquí pone inmunofluorescencia, es decir, lo que hacemos es marcar los anticuerpos con una sustancia fluorescente y ver cómo en el glomérulo todos estos anticuerpos están depositados ahí
Esa sería la estructura del glomérulo, y esto está causando una inflamación que va a generar pues un problema en el tejido, en la función de este glomérulo renal. Luego este lupus eritematoso sistémico puede causar fallo renal. Los inmunocomplejos en los pacientes de lupus no solo se depositan en el riñón, sino que también se pueden depositar en cualquier parte del organismo que esté muy vascularizada, como por ejemplo la piel, en alguna zona de la piel. Aquí tenemos un ejemplo de una joven que normalmente se ha expuesto al sol. El sol va a causar apoptosis de las células de la piel, muerte celular. Eso va a liberar los complejos de ADN, histonas, etcétera, en cantidades mayores de lo normal, y entonces tenemos esta deposición de inmunocomplejos ahí donde la piel está más vascularizada, y por tanto tenemos también una respuesta inflamatoria en esa piel causada por la activación del complemento que ha originado la deposición de estos inmunocomplejos. ¿De acuerdo? Así que esta es una consecuencia de esta enfermedad autoinmune, que creo que de aquí viene el nombre de lupus. Sería esta especie de máscara, por alguna razón. No sé si tiene que ver nada con el hombre lobo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, de ahí viene el nombre de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes no solo están causadas por la activación de un componente del sistema inmune, sino que muchas veces involucran a toda la respuesta inmunitaria global, es decir, tanto anticuerpos como células T. Un caso de esta enfermedad autoinmune en la que participan varios factores del sistema inmune o varios mecanismos es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, es una enfermedad que ataca al cerebro, ataca a las vainas de mielina. No sabemos por qué. A veces un desencadenante inicia una inflamación inicial, la barrera hematoencefálica se hace permeable, esto permite la salida de células del sistema inmune fuera al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de estas son macrófagos, pueden ser mastocitos, lo que sea, pero algunas de ellas pueden llevar un antígeno a los ganglios linfáticos. Es decir, una vez que han salido a la sangre, de nuevo pueden volver a los ganglios linfáticos donde van a presentar antígenos. Cuando alguna célula T en el ganglio linfático que se ha activado en los tejidos linfoides periféricos se encuentra con un antígeno que es presentado por la microglía cerebral, es decir, estas células T que pueden haber llegado al tejido inicialmente, pero que luego son activadas en un ganglio linfático, vuelven a entrar en el tejido nervioso y encuentran un antígeno con el cual han sido activadas en el ganglio linfático, que es presentado por las células de la microglía. Estas células T obviamente son activadas aquí y secretan citocinas inflamatorias que actúan sobre el tejido nervioso. Pueden activar los mastocitos, porque los mastocitos tienen, recordemos, receptores Fc, que cuando el complemento se activa y hay C5a, el mastocito se puede desgranular por la reacción de Arthur, liberar toda esta gránulos de todas maneras, como si fuera una reacción alérgica. También se puede generar anticuerpos, porque estas células T activadas en el ganglio pueden colaborar con las células B a generar anticuerpos. Bueno, todas estas moléculas, las células, pueden llegar al cerebro y acaban por desmielinizar a las conexiones neuronales, y esto impide la transmisión de la señal nerviosa. Entonces tenemos una variedad de síntomas neurológicos debidos a esta enfermedad de la esclerosis múltiple, entre ellos la parálisis. Ya hemos visto anteriormente cómo se había demostrado que esta enfermedad estaba causada por células T en experimentos con ratones de laboratorio. Bueno, pues estos síntomas desde luego se ven aquí. Efectivamente, las células T son fundamentales para que se produzca la pérdida de la mielina en el sistema nervioso, con todos los síntomas y problemas neurológicos que eso conlleva. La artritis reumatoide es también una enfermedad autoinmune que es sistémica y que es caracterizada por una inflamación crónica. Inicialmente, algún desencadenante genera inflamación, en este caso en las articulaciones, en la membrana sinovial, y esta inflamación atrae leucocitos a los tejidos. Estos leucocitos pueden captar antígenos propios, viajar a los ganglios linfáticos. Como se ha producido una inflamación, pues pueden presentar estos antígenos propios a células T. Si hay una célula T autorreactiva, puede ser activada y obviamente puede luego salir del ganglio linfático y
volver a llegar al tejido donde estaba la inflamación, donde se había producido esa inflamación inicial. Esta célula T va a producir citocinas proinflamatorias que van a mantener activa la inflamación. Pueden producir varias proteínas, citocinas. Algunas de estas proteínas van a ser capaces de actuar sobre los fibroblastos del tejido, van a actuar también sobre los osteoclastos del hueso, que son unas células que degradan el hueso. Hay siempre un equilibrio en el hueso no es algo mineral estático, están los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos generan hueso y los osteoclastos lo van destruyendo. Y hay siempre un equilibrio entre las dos. Claro, si este equilibrio se rompe, porque se estimulan los osteoclastos más que los osteoblastos, el cartílago se destruye, la articulación se ve afectada y tenemos al final un problema grave en las articulaciones y una deformación bastante importante a lo largo del tiempo de estas articulaciones que impide evidentemente la movilidad y las personas pueden acabar en silla de ruedas y además sin ser capaces casi de moverse, ¿no? En casos ya muy graves. Aquí en esta radiografía tenemos un ejemplo de las deformaciones que pueden ser causadas por la artritis reumatoide. Como ya he mencionado, un tipo de enfermedad autoinmune estaría mediada por la acción directa de las células T, y un ejemplo de esta enfermedad autoinmune es la diabetes de tipo 1, que está causada por la destrucción autoinmune de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Estos islotes están formados por tres tipos de células, la alfa, la beta y la delta. La beta es la que produce la insulina y la secreta. Esta insulina es a veces identificada como un antígeno extraño y puede entonces activar a alguna célula T autorreactiva que va a reconocer a un péptido derivado de la insulina en la superficie de las células beta. Esta célula citotóxica que se ha generado interpreta a la célula beta como si estuviera infectada por un virus y va a matar a esta célula beta exclusivamente, no va a matar a las células alfa ni a las células delta. Aquí tenemos un islote que está teñido con las células beta, es decir, que identifica las células beta, y aquí tenemos este islote de un paciente diabético en el que prácticamente no quedan ya células beta, que serían estas marrones oscuro, que han sido eliminadas por las células citotóxicas. ¿De acuerdo? Esto genera, por tanto, un déficit de insulina y al final los síntomas de la enfermedad no son debidos a un ataque continuado del sistema inmune, porque el sistema inmune, una vez que ha acabado con las células beta del páncreas, puede ya no ser autorreactivo, es decir, podría bajarse o disminuirse la intensidad de esta respuesta inmunitaria, porque el antígeno ha disminuido, ha sido eliminado, serían las células beta del páncreas, pero claro, en ausencia de esas células beta del páncreas que no se pueden reproducir, pues tenemos una ausencia de insulina y todos los problemas metabólicos que conlleva el no poder incorporar bien la glucosa y los lípidos desde los alimentos a las células de músculo, por ejemplo, del hígado o del tejido adiposo, que son los órganos más fundamentales para la incorporación de glucosa y ácidos grasos, etcétera, procedentes de los alimentos, y que en ausencia de insulina, pues este mecanismo de incorporación no funciona adecuadamente. Y con esto damos por terminada la segunda parte del tema 14.